Bueno, hermanos, nosotros seguimos con nuestra serie de clases acerca de la iglesia y hoy nos corresponde un tema interesante, un tema que va a dar un poco de aplicaciones a toda esta serie sobre la iglesia. El tema es la iglesia y su ambiente y el ambiente en que debe vivir la iglesia, en primer lugar, es el ambiente de una familia en la fe. Así que cuando nosotros tomamos este título, la iglesia y su ambiente, nosotros hemos querido compartir con ustedes qué significa vivir en una familia en la fe o en una familia de la fe. La Biblia usa muchas figuras para describir la iglesia, pero de todas ellas, la mejor que nos ayuda a entender cómo deben ser las relaciones entre los miembros de una iglesia es exactamente el término familia. El pueblo del nuevo pacto es una familia, dice el Nuevo Testamento. Dice este texto, déjeme ver si puedo pasarlo. Dice el texto de Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Es como una persona que la tomen en el desierto solita, que es huérfano de madre y padre, ¿verdad? Y está solo vagando en este mundo y ahora ya no es extranjero ni advenedizo. Mire cómo lo dice la Biblia de las Américas, para que entiendan un poquito más el lenguaje de estas palabras. No está sirviendo la batería, parece. Entonces, la Biblia de las Américas, algún hermano que me ayude a... La Biblia de las Américas dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y sois de la familia de Dios. Hermanos, atrás ayúdenme a pasar las diapositivas en lo que tengo la batería, porque... Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Mis hermanos, Pablo nos enseña que todos los creyentes formamos parte de una sola familia que tiene un solo Padre. Muchos a veces hemos perdido de vista la importancia de pertenecer unos a otros. La vida cristiana ha sido diseñada para ser vivida en la iglesia. Dios ha querido que los creyentes vivamos en una comunidad, que la vida cristiana sea vivida como parte de un pueblo y no de forma individual. Dios ha querido salvar a su pueblo e incluirlo en una comunidad de fe. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. El individuo moderno, el clamor de Caín que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, no tiene lugar en el plan de Dios para sus hijos. Mi amado hermano, si tú crees que la iglesia, que la vida en la iglesia, tu relación con este organismo vivo es algo secundario o simplemente no te consideras parte de este cuerpo que es la iglesia, estás en un gravísimo error. Es más, es un error para tu vida cristiana. Hermano, si el PowerPoint va a traer problemas, vamos a quitarlo. Vamos a... Hay personas que no se consideran sociables, que les cuesta trabajo las relaciones interpersonales y que por tanto, por su propio carácter, muchas veces prefieren quedarse un poco alejados del cuerpo de la iglesia. Son hermanos que están ahí, que pertenecen a la membresía de la iglesia, sin embargo tienen una línea imaginaria, un círculo en el cual ellos prefieren quedarse, pues se sienten cómodos, y les cuesta mucho trabajo relacionarse, involucrarse y disponerse a participar de la comunión de la iglesia. Ese espíritu individualista, veremos en esta clase, es completamente ajeno al plan de Dios. La historia de la redención apunta a un pueblo, una comunidad, no simplemente a la salvación de individuos particulares. El hombre, por causa del pecado, no solo se ha apartado de Dios,
sino que el hombre también se ha apartado de sus semejantes. Y en el caso de los regenerados, hay una lucha entre el orgullo personal, el deseo mío de hacer mis cosas, de vivir centrado en mí mismo, y la comunidad de la fe. El egoísmo compite todo el tiempo con el llamado de la Escritura. Así que, como nosotros estábamos hablando, a seres humanos egoístas y orgullosos como nosotros, nos ha Dios llamado a formar parte de una familia en la fe. A seres humanos egoístas y orgullosos como nosotros, Dios nos ha llamado a formar parte de una familia en la fe. Es importantísimo y vital para que una iglesia sea lo que Dios ha diseñado para ella, que viva como una familia, con todas las implicaciones que eso tiene, mis hermanos. Así que en esta introducción he querido decirles y he querido darles dos verdades importantes. Primero, Dios salva individuos para que formen parte de una comunidad. Segundo, Dios llama a individuos egoístas como nosotros a formar parte de la comunidad de la fe. Con esto estamos diciendo que la característica de las relaciones que deben haber entre los creyentes es una característica de familia, de comunidad de fe. Estamos diciendo que si un grupo de personas cumplen estas características, claramente puede ser llamado una familia. Si un grupo de personas cumple con estas características que vamos a hablar, es porque es una familia. En primer lugar, todos los miembros de la familia están unidos por un vínculo entre sí. Todos los miembros de la familia están unidos por un vínculo entre sí. Para que un grupo de personas sea una familia, deben tener un vínculo entre sí, ya sea sanguíneo o de adopción. Eso es lo primero. Todos los miembros de una familia comparten un lazo, un vínculo familiar que los une entre ellos. Hay entre ellos un tronco común. Nosotros podemos hacer un club que agrupe cierto número de personas. Obviamente ese club debe tener algo que esas personas tengan en común, o por ejemplo les guste un deporte, o sean fan de un cantante, o sean fan de un tipo de música, o tener algún interés por un oficio. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia no es un club. Y es triste cómo algunos cristianos ven la iglesia como un club de fans. Nosotros no estamos unidos porque somos fanáticos de la Biblia. El club de los que siguen las enseñanzas de Cristo, tampoco. No, mis hermanos, nosotros no somos un club. No nos reunimos acá, dice este texto, primariamente porque tenemos cosas en común, sino porque hay un lazo filial que nos une. Hay un lazo filial que nos une y ese lazo se llama el vínculo de la adopción. Se llama el lazo. Ustedes pueden darse cuenta la magnitud de ese texto. La magnitud de ese texto, de lo que nos está diciendo ese texto. Ese texto nos está diciendo que los que estamos acá estamos unidos por un vínculo mucho mayor que tener cosas en afinidad. Es el vínculo de la elección, es el vínculo de la predestinación y es el vínculo de la adopción como hijo de Dios. En su Hijo. Nosotros somos gente que tenemos diferentes caracteres, que tenemos diferentes gustos, que tenemos diferentes motivaciones en nuestra vida diaria. Somos completamente diferentes, tenemos gustos, hobbies, formas de relacionarnos completamente diferentes. Sin embargo, estamos unidos por un vínculo filial.
Estos textos y otros muchos nos enseñan claramente que la iglesia es una familia de adoptados. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. ¿Algún hermano que me lo lea? Este texto está diciendo, hermanos, que ahora nosotros hemos sido adoptados como hijos y si hijos tenemos todos en nuestros corazones el espíritu de su Hijo y ese espíritu nos hace tener una relación filial con Dios. Ahora nosotros clamamos, Abba Padre, o sea, tenemos un mismo Padre. Nosotros somos gente que tenemos caracteres diferentes, diferentes hobbies, orgullos, etcétera, pero tenemos un vínculo filial. Estos textos y otros muchos nos enseñan claramente que la iglesia es la familia de los adoptados, con un mismo padre. Y mira lo que dice este autor cristiano, lo que nos mantiene unidos no es de manufactura humana, sino que está escrito en la sangre del Altísimo. El antiguo refrán que describe a las relaciones domésticas también se aplica a la iglesia. La sangre es más pesada que el agua. Y en nuestro hispanismo latinoamericano pudiéramos llamarle la sangre llama, la sangre une. ¿No han oído esa forma? Bueno, mis hermanos, quieren que les diga una cosa. Tú estás unido a tu hermano en la fe por una sangre que debe pesar y debe unir muchísimo más que la sangre humana, y es la sangre de Jesucristo. Y es la sangre de Jesucristo. A mí me da mucha tristeza cómo nosotros no priorizamos nuestras relaciones entre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos llevando esta doctrina básica de la Escritura a nuestra práctica diaria. La Biblia enseña claramente, mis hermanos, que nosotros debemos preferirnos unos a los otros, los que somos parte de la familia de la fe. Dice Hebreos capítulo 12, ese texto es bastante largo, pero es un texto muy, muy importante. Yo quiero que algún hermano me ayude leyéndolo con tranquilidad y despacio y en alta voz, para que podamos darnos cuenta de lo que el autor a los Hebreos está diciendo en este texto, porque este texto tiene una tesis muy impresionante. ¿Algún hermano? Que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era que no se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Los primeros versos del 18 al 21 de esta porción nos hablan acerca de la relación en el pueblo del antiguo pacto, en el pueblo de Israel. El autor a los Hebreos nos da una descripción muy impactante de lo que ocurría en la reunión de aquel pueblo. Dice el autor a los Hebreos que ellos percibieron entre ellos el fuego, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, el sonido de las trompetas, una voz audible que les hablaba. Sin embargo, esa experiencia impresionante es comparada con una experiencia muchísimo mayor a partir del verso 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Ellos se acercaban a algo que era una sombra, a algo que era una tipicidad de lo que nosotros estamos disfrutando hoy. Se nos habla de la realidad de lo que ocurre en la iglesia,
a partir del verso 22, el cual le llama el monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La iglesia es comparablemente superior al Israel del antiguo pacto. La iglesia es ¿ves cómo Dios abrió el Mar Rojo? ¿O cómo Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley? ¿O cómo el pueblo era alimentado con Dios por el maná desde el cielo, una nube y fuego en las noches? Mis hermanos, si tú te asombras con eso, ahora debes asombrarte mucho más, porque aquello era solamente sombra. Nosotros estamos viviendo en lo verdadero. El autor a los hebreos nos dice acá que la iglesia es lo verdadero y lo permanente. Y al final de nuestro texto nos dice que nosotros somos miembros de esa iglesia. Este cuerpo de creyentes formamos parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos un mismo Padre, tenemos una misma herencia y todos llevamos el mismo nombre. Leamos nuevamente en Efesios capítulo 3, 14 al 15, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto es muy interesante porque dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es un texto raro, cuando no se ve el griego. El español no logra captar toda la esencia de este texto. La palabra padre en este texto es la palabra griega pater, y la palabra familia es la palabra griega patria. Así que un poco de juego de palabras, el autor nos está diciendo que del pater toma nombre toda patria. Los cristianos somos hijos del mismo Padre, por tanto todos llevamos el mismo nombre. Sobre nosotros está el vínculo de hijos del Padre, de hijos del Padre. Los cristianos tenemos sobre nosotros una unión inseparable y es la unión de ser hijos de un mismo Padre. Y ese vínculo, mis hermanos, es prioritario sobre todos los demás. Cuando un creyente entiende esto, un creyente deja de ser egoísta, deja de vivir centrado en sí mismo, y esa debe ser nuestra oración, hermano. Deja la frase lo mío primero, deja la frase mi familia primero y comienza a verse como parte de una comunidad de fe donde me interesa la vida de mis hermanos. Por eso Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo no me voy a meter en la disciplina de la iglesia porque es un tema que trataremos en las clases posteriores, pero este tema nos hace, este tópico de Jesús nos habla acerca de una relación filial. Hermanos, el vecino, por cierto, la palabra contra ti es una palabra que no es tan precisa. La mayoría de las versiones, si usted lee la Biblia de las Américas, otras versiones se dará cuenta que termina en la palabra peca. Por tanto, si tu hermano peca, no contra ti, ve y repréndele. Si mi vecino peca, yo no me atrevería, créanme, de tocarle la puerta a mi vecino y reprenderle. Si el presidente peca, yo no lo haría. Si algún conocido peca, tampoco. Pero Jesús está diciendo que si mi hermano peca, yo no debería pasar por alto el pecado de mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano es parte de mi familia. Porque mi hermano me importa, es parte de mí, de mi familia. Así que, mis hermanos, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Quiero que lo sistematicemos porque no tuvimos PowerPoint primero. Lo que estamos queriendo demostrar primero es que todos los miembros de la familia están unidos por un vínculo entre sí. En segundo lugar, todos los miembros de la familia se apoyan mutuamente de tal manera que todos puedan alcanzar la madurez.
porque somos familia, entonces estamos interesados en la madurez de mi hermano. Me interesa la vida de mi hermano. Eso lo dice claramente la Escritura. En Efesios capítulo 4, por ejemplo, solo por citar algún texto, y hay muchísimos en el Nuevo Testamento, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, Dios nos ha colocado en esta familia de la fe para que cada uno de nosotros nos podamos beneficiar con los dones dados a los otros. Los pastores maestros, por ejemplo, específicamente que se habla en este texto, capacitan a los santos, para que los hermanos hagan la obra del ministerio, para que a través de esa obra del ministerio todos crezcamos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, los pastores maestros enseñan a la iglesia y los hermanos de la iglesia entonces, ¿qué hacen? Con sus dones sirven a sus hermanos, se exhortan, se reprenden unos a otros en amor, porque esto es una carrera. Aquí salimos todos de la meta, salimos todos del inicio y todos vamos a llegar a la meta. Y estamos corriendo. ¿Qué pasa si el que va al lado es tu hermano y no tu contrincante? Este tropieza con uno de los obstáculos, porque es una carrera de obstáculos, y tú ¿qué haces? Le das la mano, aguantas un poquito, le das la mano, lo levantas y lo ayudas a que logre el objetivo de la meta. Si somos contrincantes, si somos enemigos, te ríes y sigues adelante. Te alegras, o si no dices, qué bueno que no me pasó a mí. Qué hábil soy yo. Qué grandes son mis pies. Qué bien crucé el obstáculo. Así puedo llegar a la meta primero que él. No, eso no. Pablo nos está diciendo y la Escritura nos dice que el deber del cristiano es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, tu vida me importa. Tu vida me importa. Veo tu hijo haciendo algo que no es correcto, no paso por alto porque no es mi hijo. No paso por alto. O le digo al mío, mira, no te juntes con él. No lo hago, porque es pecaminoso. No, porque me importa el hijo del otro, porque me importa la vida del otro. Entonces me acerco y con amor y cariño le digo, mi hermano, vi a tu hijo haciendo esto. Esa es una familia de fe. Esa es una familia de fe. Así que estamos llamados a edificarnos unos a los otros. Esa fe individual con la que viven algunos que profesan la fe en nuestros días choca de manera frontal con estos textos, en la que Dios claramente coloca a sus hijos en una familia de fe donde se edifican mutuamente, donde sus dones son usados para el bien de la familia de la fe. Miren lo que dice este autor. En la familia, cada uno ayuda a los otros mientras son ayudados ellos mismos, desde los más pequeños hasta los más experimentados. Los niños en la familia reciben ayuda y protección para ser en un tiempo ellos mismos los proveedores primarios de otros. Y así el proceso se inicia una y otra vez. Y ese autor no está hablando de una familia natural, está hablando de la iglesia. Eso mismo pasa en la iglesia. Aunque todos somos creyentes, no todos tenemos el mismo grado de madurez y crecimiento. Y es ahí donde entra en juego la dinámica de la vida familiar. Los que van más adelante ayudan a los que están más atrás para que vayan adelante. Los creyentes nos ayudamos unos a otros a través de relaciones significativas que sean fuente de crecimiento entre nosotros. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo, Romanos 15:14. ¿Algún hermano que me ayude? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y
Y en Gálatas 6:1, ¿qué dice, mi hermano? Mas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, habláis con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se dan cuenta cuál es la dinámica, hermano? A dejar el hermano caído en el medio de la batalla. ¿Se dan cuenta que no existe un solo texto en el Nuevo Testamento que nos exhorte a pasarle por el lado a nuestro hermano y dejarlo destruido? ¿Se dan cuenta que nunca el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros debemos mirar la vista para otro lado? Porque ese que está caído nos importa, nos interesa. Si alguno es sorprendido en alguna falta, no lo destruyas. No lo dejes en esa falta. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo primero, porque no seas juez de tu hermano. No, considérate a ti mismo primero. No sea que tú también seas tentado. No, considera que tú eres débil igual que él, pero no le dejes en la falta. Y en ese sentido, ven el énfasis de nuestras relaciones. El énfasis es la edificación mutua, el crecimiento en la fe, la restauración. Nunca el énfasis es la destrucción de tu hermano. Nunca. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 14 al 15. ¿Algún hermano que me ayude? Seáis pacientes para todo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que mi hermano, cuando un hermano de esta familia de forma privada y en amor, fíjense cómo estamos usando los adjetivos claramente, de forma privada y en amor, te saca para un lado y te reprende por algo que estás haciendo mal, ya sea un pecado, una imprudencia, o simplemente para darte un consuelo o una exhortación. No lo veas como un entrometido. Está haciendo lo que debe hacer alguien que es parte de una familia en la fe. Y saben que te podrá parecer mejor, menos problemático, menos riesgoso, pasar como si no hubieras visto nada. Decir dentro de ti, ese no es mi problema, que se encarguen los pastores. Hacerte un repetidor de la frase de Caín, ¿acaso soy yo guarda de él? Sí, eso es menos problemático. Pero ustedes saben qué, la Biblia dice que es cruel, que es cruel. El que te da besos cuando debería amonestarte, no te quiere, no te ama, te odia. Es cruel. Eso fue lo que Judas hizo con nuestro Señor. Dio besos guardando lo que había dentro de su corazón. Eso es cruel. Eso no es amor. El que ve a su hermano cometiendo un pecado o una imprudencia o un desaliento y no va y lo reprende, amonesta o exhorta de manera privada, bíblica, amorosa, puede ser que no se busque problema, pero demuestra que no hay amor en su corazón, porque fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Una iglesia sana y saludable es aquella en la que sus miembros se exhortan, amonestan, reprenden, consuelan con humildad, con amor, porque Dios espera que nos cuidemos unos a otros. En tercer lugar, hermanos, esta familia de fe, una iglesia, una familia sana y estable, es aquella que el amor es parte esencial de la unidad. El mejor ejemplo que se puede dar es el ejemplo de los padres. Los padres aman de manera sacrificial a sus hijos. Dios espera que el amor entre nosotros, la familia de la fe, sea el combustible que nos haga relacionarnos unos a otros. Esto lo dice claramente el apóstol Pablo en Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este texto está hablando de una moda.
Sí, está hablando de moda. Está hablando de la moda de los cristianos. Los cristianos se visten la moda del amor. Se visten la moda del amor. Pablo en este texto nos dice primero que los miembros de la familia deben vestirse como escogidos de Dios, esa es la primera vestimenta. O sea, como la ropa que cubre nuestro cuerpo y es lo visible en nosotros, así también que la ropa de nuestra vida sea la profesión que surge como fruto de ser escogido de Dios. Vístanse como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Pero ese vínculo entre ustedes es el amor. El amor es el vínculo perfecto. Pareciera como que el apóstol nos estuviera diciendo que el amor es el vínculo que conecta y da armonía a todas las perfecciones anteriores. El amor es el vínculo perfecto en el que todas las demás perfecciones y características de los escogidos de Dios son ejercidas en su vida diaria. Dice un autor comentando este texto, la principal preocupación de Pablo no es que estas virtudes se unan en una perfecta unidad. La preocupación de Pablo es que diversos individuos de diferentes contextos, como los que conforman la iglesia, se unan en una comunidad. Por tanto, el amor es el más perfecto vínculo para desarrollar la comunidad de creyentes. Y notemos que el verso está en forma activa. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vestirse de amor es algo que el creyente está llamado a hacer, es algo que el creyente está llamado a mortificar su orgullo, a mortificar su deseo de protagonismo, a mortificar su arrogancia, a mortificar su impaciencia, a mortificar su falta de bondad. Hermanos, en esto nadie es maestro. Ninguno somos maestros. Todos estamos llamados a mortificar, ¿qué cosa? El orgullo. ¿Por qué? Porque todos somos orgullosos en nuestra carne. Todos estamos llamados a mortificar nuestro ego, nuestro deseo de autoprotagonismo, que yo le llamo el protagonista de la película. Todos queremos ser el protagonista de nuestra propia película. Todos estamos llamados a mortificar nuestra arrogancia, a mortificar nuestra falta de bondad. Vístanse de amor para hacerle bien a su hermano, para perdonar a su hermano. Las faltas que se hacen contra nosotros son las más grandes del universo. Las faltas que hacemos contra los demás son las más pequeñas del universo. Estamos invertidos en nuestros papeles. Estamos llamados a mortificar esas cosas. Eso es lo que el amor nos manda. Por eso el amor es el vínculo perfecto. Cuando veo mis faltas contra mi hermano como faltas graves y cuando veo las faltas de mi hermano contra mí como faltas pequeñas, como faltas fácilmente perdonables. Miren, mis hermanos, esta es la cuarta característica de una familia sana. En una familia todos los miembros son incluidos en la dinámica familiar. Yo le pido a Dios que nuestra iglesia cada vez crezca más en estas cosas. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que en una familia de fe todos son importantes. Todos son importantes. Cada uno en su nivel de madurez, cada uno en el rol que Dios ha puesto dentro del cuerpo. Y hay un texto en las Escrituras que demuestra claramente eso. Eso no me lo inventé yo. Hay un texto en la Escritura que el apóstol no puede ser más claro para hablarnos acerca de que ese hermano pequeñito que se bautizó hace 3 días no es, ni su función es menor y menos importante que la que el pastor predica adelante en el púlpito. Que todos estamos llamados a ocupar nuestro lugar dentro del cuerpo. Y si no, date un martillazo en el dedo chiquito del pie izquierdo y te vas a dar cuenta que ese dedo es importante. Así lo dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 12. Algún hermano que me ayude a leerlo. Es un texto súper largo, pero es un texto que decidí ponerlo completo. Súper largo. Pero algún hermano que me lea en fuerte y claro este texto. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy un ojo? No soy del cuerpo, pero eso no será del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a lo que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermanos, ese es el tratado de anatomía de la iglesia. Eso significa que ponen un hermano en la lista de oración y yo verdaderamente, no conozco a esta hermana que pusieron en esta lista. Sí, pero no importa, yo voy a orar por ella y voy a también a ocuparme de saber quién es ella y voy a ocuparme de saber quién está al tanto de ella y cómo puedo yo estar al tanto de ella. No, eso son los pastores y los diáconos que se ocupen de ellos. No, eso no es lo que dice el apóstol. El apóstol dice aquí que la cabeza no puede vivir sin el dedo gordo, que el dedo gordo pequeñito que no se ve no puede vivir sin la cabeza, que todos somos importantes y de hecho el apóstol está diciendo exactamente el argumento del apóstol es este, porque dice para que todos se preocupen los unos por los otros. O sea, el argumento es ese. El argumento es que aunque tú no veas a un hermano pequeñito, es parte de tu familia. Mis hermanos, es un ejemplo excelente. Yo estoy impresionado con la sabiduría de Dios al dejarnos este texto para hacernos reflexionar sobre el funcionamiento de la iglesia. Te pregunto, y esta pregunta se las hice porque yo me voy adelantando a lo que tengo escrito aquí. ¿Tú te das un martillazo en un dedo alguna vez? ¿O alguna vez te has dado en el dedo chiquito del pie con el borde de un mueble o de la cama? ¿O has tenido un uñero, una uña encarnada en un dedo? ¿O te ha salido un orzuelo? ¿O te has clavado una estilla de madera pequeña en la planta del pie o en la palma de la mano? Esa estillita pequeñita que tú no sabes ni dónde está, pero está ahí. Bueno, cuando algo de eso te ha pasado, tú has dicho, ¿qué bobería? Darme un trastazo en el dedo chiquito. ¿Qué bobería es esa? Si al final yo tengo 4 dedos más en ese pie y tengo 5 más en el otro. Eso es lo que tú dices de verdad. ¿O qué tontería prestarle atención a una simple uña encarnada si al final, si ni se ve, ni nadie la nota? ¿O qué tontería preocuparme por un martillazo en el dedo si al final los riñones están bien y el corazón también? ¿Verdad que es absurdo? Que a esa hora se estremece la cabeza, el corazón y hasta los dedos y hasta los pelos de la cabeza. Que todo el cuerpo sufre, aunque ese miembro pequeño está sufriendo, nadie lo ve, pero ahí tú lo sientes. Mis hermanos, eso exactamente es la iglesia. Acá nos deben doler todos. Los necesitamos a todos. No importa si eres visible o no. No importa si te paras en este lugar o no. No importa si te haces ver o no. Todos los miembros contribuyen al bienestar del cuerpo y este cuerpo necesita de todos sus miembros y este cuerpo funcionará cada vez mejor cuando cada uno de sus miembros tome su funcionamiento en el cuerpo.
Yo no sé si después los pastores me van a reprender, pero lo cierto es que los pastores ahora estamos haciendo algo que a mí me ha encantado. Uno de los pastores propuso que empezáramos a ver la vida de nuestros hermanos por la lista de los miembros de la iglesia. Todos los lunes estamos viendo 4 o 5 hermanos, cómo van, y uno de los objetivos de eso, hermanos, es poderles servir mejor a ustedes. Es poder que ninguno de ustedes nos pase desapercibido, que ninguno de ustedes pase por nuestras vidas como si nosotros no lo hubiéramos visto. No, porque nosotros no somos conferencistas, nosotros somos sus pastores. Y cuando uno de los pastores está más cerca de usted que el otro, créanme, estamos los 4 ahí en ese uno. Estamos los 4 ahí en ese uno. Créanme, mis hermanos, que los 4 estamos en ese uno. Que eso no es porque ese hermano se le ocurrió, ese pastor se le ocurrió, o porque te cae mejor. No, mis hermanos, estamos los 4 ahí. Pero nosotros queremos que eso también pase en sus vidas, hermanos. Pase en la vida y en las relaciones de ustedes. Que no pasen desapercibidos de esa lista de oración que se pone allí en el WhatsApp de la iglesia. Que no pasen desapercibidos. Este es un llamado a que todos estemos integrados en la vida de la iglesia. Y yo quiero en este llamado hacer 2 aclaraciones importantes en este cuarto punto. En primer lugar, estas aclaraciones son aclaraciones muy importantes. La primera, esta integración nunca va a ocurrir si tu vida en la iglesia se limita en lo que haces acá los domingos. Esto que estamos hablando, que yo le puse aquí la palabra integración, vínculo, como ustedes quieran ponerle, nunca va a ocurrir si tu vida en la iglesia se limita a este ratito acá los domingos. Nunca. Si tu única conexión con la iglesia son los cultos y después te desconectas, jamás serás un miembro que funcione en la iglesia. Esto que estamos hablando va mucho más allá que nuestra interacción este ratito los domingos, hermano. La vida de la iglesia va mucho más allá que sus cultos. Queridos hermanos, la Iglesia Bautista Reformada de Miami es iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Yo estoy convencido de que esta es la razón por la que muchos creyentes no saben cuáles son sus dones. Porque la idea de muchos creyentes es que la vida de la iglesia comienza y termina los domingos. Gravísimo error. Por eso es por lo que cuando estos creyentes no tienen el don de enseñanza, no tienen el don de predicación, no dirigen los himnos, no tocan el piano, no reparten la merienda, no saben qué más van a hacer. Pero pastor, si esa es la iglesia, ¿qué más voy a hacer? ¿Cómo usted me va a pedir que yo pueda buscar mis dones del Espíritu Santo que le da a todos los creyentes si yo ni toco piano, ni dirijo himno, ni soy bueno ni Dios me ha dado el don de enseñanza? ¿Qué hago? Estos creyentes piensan que la vida de la iglesia son sus cultos. Entonces vienen acá, se conectan con la iglesia y cuando acaben el culto se desconectan de la iglesia. Es triste ver a creyentes que se enchufan con el reino los domingos y se desconectan, se desenchufan hasta el próximo domingo. Por eso es por lo que debemos proponernos no decir más que estas 4 paredes son la iglesia. Propongámonos, no lo digamos más. O no pensar más que vamos a la iglesia o que venimos de la iglesia. Hermanos amados, nosotros somos parte de una iglesia que no se limita a sus cultos o a sus actividades, que tiene vida 24/7, pues su vida somos nosotros unidos a Cristo. Por tanto, yo reflejo esta función que tengo en la iglesia cuando ¿qué? Cuando oro diariamente por hermanos específicos que están enfermos o que están pasando por alguna tribulación. Mi vida diaria. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Tú oras por ti, por los tuyos, por tu familia? Nada más. Mi vida
en la iglesia es reflejada todos los días cuando yo oro con carga por mis hermanos, por hermanos específicos, que sé que están en un salón de operaciones, que sé que están pasando por una tribulación, porque me lo anunciaron. Nosotros oramos acá los jueves por los enfermos. Habitualmente cuando oramos por los enfermos, el hermano que le toca orar dice, Señor, yo no recuerdo los nombres, pero tú lo sabes todo. Pero inmediatamente lo ponemos en el chat de la iglesia. ¿Para qué? Para que tú que no recuerdas los nombres, los recuerdes durante todos los días. Durante tu vida diaria. Y que esa oración que haces los jueves no sea más que una expresión pública de una oración que tú tienes todos los días en tu casa. Así que mi vida en la iglesia se refleja cuando yo oro por hermanos específicos que están enfermos o que están pasando por alguna tribulación. Mi vida en la iglesia se ve cuando llamo por teléfono o visito a mis hermanos. Mi vida en la iglesia se ve cuando estoy al tanto de las necesidades de mis hermanos, cuando estoy involucrado en la vida de mis hermanos, cuando mi deleite es estar con mis hermanos. Hermanos, los dones que se llevan a cabo en el contexto de la iglesia reunida son muy limitados. Pero nosotros somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay hermanos que necesitan de ti. Porque nosotros seguimos respirando, seguimos viviendo, seguimos necesitando cuando salimos de acá todos los domingos. Y la iglesia somos nosotros, los creyentes. La iglesia se vive allá afuera, en los afanes, las dificultades del día a día. ¿Tú quieres saber cuáles son tus dones? ¿Quieres saberlo? Eso es fácil. Disponte a servir a tus hermanos. Descubrirás tu don. Y estar allí donde se te necesite y tengas la oportunidad de hacerle bien. Enseguida sabrás cuál es tu don. Y no solo los reconocerás, sino también otros los reconocerán. Segunda aclaración, mis hermanos. Esta integración nunca va a ocurrir si dividimos la iglesia en pequeños grupitos de afinidad. Aclaro que no hablo de los grupos pequeños que se reúnen para estudiar la palabra. Estoy hablando de una integración con la iglesia que esté basada en tu grupito reducido de amigos cercanos. Eso lo trató el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en este texto que les voy a poner acá. ¿Algún hermano que me ayude a leerlo? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quiero aclarar que este texto inicialmente es un problema doctrinal, lo que Pablo está tratando aquí. Es un asunto de seguir personas y dividir la iglesia y que tiene implicaciones doctrinales, pero el principio es el mismo. Y es que la iglesia se divida en pequeños grupos de afinidad. Una aclaración importante, hermanos. No estamos hablando acá de tener amigos íntimos. No estamos hablando acá de tener amigos cercanos. Obviamente eso es lícito y no es lo que está diciendo ni este texto ni enseña el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, tenía amigos cercanos. Ahora, yo les pido que los amigos cercanos sean creyentes. Les pide el Nuevo Testamento, la Escritura. Pero Jesús tenía amigos cercanos. De los 12, vemos que Pedro, Juan y Jacobo eran sus amigos más cercanos. Lo que estamos diciendo acá es que nuestro ministerio no se debe concretar ni limitar a nuestros amigos más cercanos de la iglesia. Eso es lo que estoy diciendo acá. Lo que estamos diciendo acá es que mis servicios, mis dones, mi ministerio, todos tenemos un ministerio dentro de la iglesia, no debe estar basado solamente en ese grupo de amigos de afinidad. Siempre hay un peligro en la iglesia y es la división del cuerpo en grupos de afinidad, y eso es peligroso por todo lo que el cuerpo representa. Mis dones
mis oraciones, mi servicio deben ser a todos mis hermanos, a todo el cuerpo. Yo debo de forma activa e intencional tratar de establecer una relación de compañerismo y de servicio con todos mis hermanos. Hermanos, estoy convencido de que hay muchas iglesias que, aunque se reúnen juntas los domingos, están en realidad divididas en grupos de afinidad y cercanía. Por tanto, pobre del que no toque ningún grupo, del que no le toque ningún grupo. Se quedó sin el ministerio de la iglesia. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque ¿qué pasa si a mí no me toca ningún grupo? Por eso, mis hermanos, el llamado es: ten amigos íntimos, desarrolla buenas amistades dentro de la iglesia, ten amigos cercanos, pero tus servicios, tus oraciones, tus dones, que no se limiten solamente a ellos. Miren, como lo dice este autor, es natural que nos unamos a gente que nos agrade y con los cuales tenemos afinidad. Sin embargo, la iglesia no es una agencia natural. Es un cuerpo unido por la sangre de Cristo y por tanto nos une un vínculo mucho mayor. Así que los que no son afines de forma natural se sirven, aman y estimulan entre sí. Qué hermoso, ¿verdad? Gente con las cuales tú no te hubieras topado nunca. Vamos a pensarlo de esta manera. Alguien de la clase alta, en esta iglesia nos tocó poca gente así. Alguien de la clase alta, gente que tiene un nivel adquisitivo muy alto, jamás en la vida se hubiera topado con alguien confuso tan recién llegado. Gente que no son afín de manera natural porque no viven en el mismo círculo. Bueno, hermanos, la sangre de Cristo los une. Y la sangre de Cristo se hacen servirse unos a otros, orar unos por los otros. Las preguntas son: ¿estás interactuando con los demás miembros de este cuerpo con la conciencia de que tienes una responsabilidad con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a otro hermano para preguntarle: hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿O cómo va tu vida diaria? ¿Estás tú pensando en cómo acercarte más a tus hermanos? ¿Tienes plan de eso? Termino esta clase con un escrito de Tertuliano que lo escribió en el les presento a Tertuliano, que lo escribió en el 160 al 220 después de Cristo. No se sabe exactamente, les pongo un periodo largo, pero fue en el primer siglo al segundo siglo de la iglesia. Tertuliano, refiriéndose a la vida de las primeras comunidades cristianas, dijo estas palabras hermosas: habiendo refutado las adversidades que se atribuyen al cristianismo, mostraré ahora sus excelencias. Somos un cuerpo unido por una profesión religiosa, por una disciplina divina y por una comunión de esperanza. Segundo, nos reunimos en asamblea o congregación con el fin de recurrir a Dios como una fuerza organizada. Esta fuerza es agradable delante de Dios. Oramos por los emperadores, por los ministros, por las autoridades, por el bienestar temporal, por la paz general de la nación. Aunque tenemos una especie de caja chica, miren, desde el siglo I tenían las ofrendas. Sus ingresos, nuestros ingresos, no provienen de cuotas fijas, como si con ellos se pusiera un precio a los hermanos, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes, el primer día de la semana. En esto no hay coacción alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad de la iglesia. En efecto, no se gasta en banquetes, no se gasta en bebidas, ni en despilfarros humanos, sino en alimentar y enterrar a nuestros hermanos, en ayudar a los niños y a las niñas que han perdido a sus padres y sus fortunas, a los ancianos confinados en sus casas, a los náufragos, a los que trabajan en las minas y que están desterrados en las islas o prisiones. Estos reciben pensión a causa de la iglesia si sufren como seguidores de Dios. Pero dice él, aquí les puse un pedacito, precisamente esta eficacia del amor entre nosotros
lo que nos trae el odio de algunos que dicen, mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras ellos están dispuestos más bien a matarse unos por otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo toman como una infamia los que están fuera, solo porque entre ellos, a mi parecer, todo nombre de parentesco se usa con falsedad afectada. O sea, ellos se llaman hermanos, pero no lo sienten, pero nosotros sí. Con cuánta mayor razón se llaman y son verdaderamente hermanos los que reconocen a Dios como el único Padre, los que bebieron de un mismo espíritu de santificación, los que de un mismo seno de ignorancia salieron a una misma luz de la verdad, los que compartimos nuestras mentes y nuestras vidas. Mirad cómo se aman. Y esto, termino con esta frase del Evangelio de Juan, de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, si tienen alguna pregunta sobre esto, nos sobraron 4 minutos increíbles. Hermano. Mandamientos con los cuales el hebreo estamos. Mandamiento de no matarás, en Mateo 5, que él dice que el que mataba era culpable del juicio. Él trae consigo la relación de los hermanos para elevar el pecado así. Que aquel que le llame será expuesto al infierno. Incluso dice, si vas al altar y vas a tu ofrenda, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que contra tu hermano, lo dice, algo contra ti, ven y reconcíliate con él, y después ven y presenta la ofrenda. Como él nos dio ejemplo de eso. Amén. Amén. ¿Alguien más? Si no, terminamos la oración, hermanos, y pedimos a Dios que estas cosas sean una realidad en la vida de esta iglesia. Ese es el estándar de iglesia que nosotros queremos que seamos y que queremos desarrollar entre cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al pastor William que nos despida en oración. Padre, gracias porque tú, misericordia, nos has traído esta mañana a recordar esta verdad. Gracias por la familia que nos ha regalado, la familia de la fe. Gracias por poder tener hermanos a nuestro lado, que son parte vital de nuestra vida, de nuestra voluntad, y a través de ellos tú nos bendices, nos haces bien, y nos permite también como familia llevar adelante el pueblo. Regálanos que esta unidad real, sincera, de corazón, de la cual se hablaba aquí, pueda ser experimentada por nosotros como iglesia. Regálanos de ser cada vez más una familia cercana que te sirve con un corazón sincero y con relaciones genuinas de amor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Amén.